A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como el río interminable, harto de que pasa y queda, y es cristal de un mismo. Heráclito importante. Creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con nosotros. La felicidad sería tener un libro mío, verlo y estar realmente complacido. No hay nada de racional que sea fundamental en el hombre. Eso sí es muy bien. Bienvenidos. Antes del saludo formal, les voy a contar una historia breve. Porque esto pasó hace muchos años en un camino de tierra, un día como hoy que había llovido muchísimo. Y estaba a unos kilómetros de Guayaimanca, que es un río, un arroyo que está muy cerca de Azul, a unos kilómetros. Tenía que cambiar una rueda, bajé como pude. Y como digo, el terreno era muy, muy blando. Había muchísimo barro, en esa zona es muy común. Y tenía dos opciones. Tenía poco tiempo para pensar, porque estaba ya abajo del auto, afuera del auto. Y las dos opciones eran un cricket carrito, que es de los más comunes, con los que quizás están familiarizados. Y en ese momento, no sé por qué, también llevaba de repuesto un cricket de tornillo sin fin. Esta pieza. Bueno, mucho no lo tuve que pensar. Porque este tipo de mecanismo, mucho más antiguo, más rudimentario, más rústico, ofrece otro tipo de seguridad, que es un eje o un alma central que resiste mucho peso vertical. De hecho, esta misma pieza resiste unas 4 toneladas, quizás un poco más. Y el cricket carrito, que es el que usamos siempre hoy en día, que es hidráulico, tiene un accionar mucho más fácil, más suave, es decir, hay que hacer menos fuerza y tiene mucha multiplicación de fuerza por el sistema hidráulico, pero tiene varias desventajas. Muchas de esas las vamos a ir viendo porque creo que es interesante como analogía para sacarle savia intelectual, como era de esperarse en mi espacio. Bueno, como decía, el cricket carrito tiene esta desventaja que para soportar la fuerza vertical tiene que hacer un autoajuste con las ruedas y deslizarse lateralmente, lo cual no es muy seguro en un terreno de barro o en un terreno inestable. Mientras accionaba el sistema, pensaba también que muchas veces, muy dentro nuestro, se despierta un sistema de alarma que nos golpea cuando estamos en una situación compleja. Y yo creo que en ese tipo de situaciones hay como una vuelta a un tipo de esencia más bien rudimentaria, elemental, que tiene que ver con lo analógico, con la fuerza, con lo rústico, con la base, digamos, con las cosas que terminan siendo al final del día una ciudadela dentro nuestro a la que podemos volver y que todavía no está tan contaminada de esos facilismos tecnológicos, de microchips o de aparatos automatizados. Ya estarán también entreviendo que no me estoy refiriendo solamente a un cricket. Bueno, pienso también que estos sistemas rudimentarios que son eficaces en la simpleza nos invitan a un desafío. Cualquier sistema rudimentario, rústico, nos invita a un desafío en tiempos de facilismo. Entonces pensamos en esta vuelta a lo rústico, ¿no? Y decimos, ¿quién pudiera ejercer ese poder del humano con la herramienta, volver a esas bases? Bueno, yo en ese momento cambié lo que tenía que cambiar, levanté el auto con este sistema y apenas libero el soporte
de la presión de la carrocería, saco el cricket, empujando de la palanca, que es esta palanca. Son 2 tramos, esto está muy oxidado y probablemente necesite una limpieza y lubricación, que lo vamos a estar haciendo. La idea es restaurar este cricket mientras podamos ir charlando de algunas cuestiones. Como había dicho antes, sacarle savia intelectual a este trabajito que podemos hacer ahora. Ahora sí, una bienvenida formal y un sinceramiento también. La idea era, para este video inaugural, que puede ser el primero de una serie bastante larga, o el último, había pensado también otro despliegue de cámaras, de tecnología, de micrófonos, pero después volví al jardín geminiano, que es: voy a hacer lo que me divierte y la forma en la que me divierte y como salga, tratando de buscar el momento adecuado, que generalmente es casi nunca. Así que bueno, ahora sí vamos a poder estar hablando un poco de esto. Bueno, en ese momento, como decía, yo había optado por esta opción. Termino la tarea, me serví unos mates antes de arrancar, me acuerdo de eso, porque estaba en el campo, llovía y no era una situación. Es un privilegio estar en el campo cuando llueve. Después, bueno, pasaron muchos años, vuelvo a encontrar esta máquina y hacía días que la tenía acá y estaba pensando justamente en ver si se podía hacer una limpieza para conversar en medio. Así que bueno, antes que nada, lo que hay que saber de esto es el funcionamiento básico. Es una conversión por movimiento, es decir, se acciona este sistema a través de esta palanca, que tiene un brazo largo para justamente multiplicar la fuerza muscular que uno tiene que hacer. Si bien cuesta más que un sistema hidráulico, como decíamos, porque hay que hacer más fuerza, tiene la ventaja de que tiene una gran desmultiplicación. De hecho, miren cuántas vueltas hay que dar para que apenas ahí el paso de la rosca vaya asomando, ¿no? O sea que hay que girar y mover mucho. Pero también eso ofrece una resistencia superior ante un sistema hidráulico. Ahora, el secreto está en el paso de la rosca, como ya habíamos dicho, que tiene esa multiplicación. Y una de las mayores virtudes de este diseño son 2 palabras que van a ser claves en esta charla. Una es la fricción y el otro, el ángulo de la rosca, que es lo que lo hace autoblocante o autofrenante. Es decir, ¿por qué es seguro este sistema rústico? Porque una vez que alcanza la altura de elevación que nosotros queremos, el mismo peso de lo que está sosteniendo lo va a trabar. Entonces es imposible que esto se venza verticalmente hacia abajo. Entonces, ¿qué conocemos hasta ahora? Que eran pesados, lentos, que requerían de muchísima fuerza. Es verdad. Quizás estaba pensado para otro modelo de persona, como muchas de esas cosas de la época. ¿Y por qué es interesante como sistema? ¿Qué es lo que queremos decir? Esto representa una construcción sólida. Y podemos decir también que es representa, o vamos a jugar a que representa, porque la idea de este video es buscar analogías, entrar y salir del laberinto con metáforas nuevas y con lo que podemos llamar una transposición de ideas. Una transposición del objeto, un elemento que esté inmerso en nuestra cultura o en la memoria colectiva, y la analogía, que puede ser una reflexión filosófica que pueda ser útil para nuestra vida, o al menos para poner en ejercicio esta gimnasia del pensamiento de la que más de una vez he dicho que es necesaria, es útil. Hay que entrenar ambas cosas, el cuerpo y la mente, o como dicen los chinos, el cuerpo de manera salvaje y la mente de manera civilizada. Creo que acá podemos conjugar un poco esas 2 cosas en equilibrio. Esto entonces representaría la parte sólida, que es el conocimiento, la ética, a la que se accede a través del hábito y del tiempo, porque claramente este es
no sé si esto le puede llegar a gustar o no a Rafa esta comparación, pero esto es un cricket saturnino, ¿no? Porque es temporal, tiene su proceso lento, pero eso a la vez hace que vaya solidificando algo que es clave para su funcionamiento. No solamente que le da una identidad y una esencia, sino que lo hace útil al resto de las cosas, es útil a la sociedad. Ahora, lo hidráulico no depende de la mecánica de un cuerpo sólido, ¿no? El sistema hidráulico, ahora bueno, no tengo uno para mostrar, pero ustedes ya lo conocen porque es el cricket actual que tienen casi todos los vehículos, sino que usa la transmisión de fluido a presión a través dentro de un cilindro. O sea, es eficiente, suave y rápido, pero depende de un sellado perfecto. Es decir, que desde el momento que esa válvula cede, bueno, claramente hay un colapso, toda la estructura va a colapsar. Bien, bueno, para empezar con esto, yo ya lo estuve lubricando un poco, pero veo que todavía tiene mucha grasa, que es la idea de lo que queremos sacar. Ahora vamos a ir viendo bien las partes que tiene, porque es bastante interesante. Bueno, yo acá le saqué un seguro que tiene en la parte de abajo, que es la que me gustaría ver si se puede sacar con algún elemento, porque ahí es donde quizás podamos también lubricar y ver cómo se encuentra para pintar. Si no, bueno, lo puedo hacer fuera de cámara y después mostrarlo. Vamos a ver si lo podemos retirar. Bien. Mientras tanto vamos viendo las partes que tiene, que es el sinfino, el alma, que es esta parte más gruesa. Este sistema de contención, que después también va a ser clave para una analogía que me gustaría traer a la mesa. Y bueno, el soporte. Es un fierro común y corriente. Ahora bueno, habíamos estado comparando, que va a ser una comparativa recurrente y un ir y venir que vamos a usar bastante en esta charla, que es la del sistema hidráulico moderno en comparación con el sistema mecánico retro o antiguo. ¿Por qué podemos hacer una analogía epistemológica? Yo creo que lo podemos relacionar con cierta calidad de dogmatismo o falta de crítica en algunas áreas sociales y de metodología científica también. En un sistema de pensamiento complejo, como decíamos, la teoría científica o el método científico, la válvula, ¿no?, es una coherencia interna no verificada. ¿Por qué no verificada? Puede colapsar, puede fallar. Cuando uno acepta una verdad solamente porque funciona, como el sistema del cricket hidráulico, que funciona rápido, ¿no? Algo que uno acepta una verdad porque puede explicarlo todo. Esto tiene que ver también con principios heurísticos. Se está bajo una presión hidráulica. ¿Por qué ahí hacemos la analogía con lo hidráulico? Porque si aparece un solo dato que contradice el sistema, el famoso cisne negro, o una anomalía que no puede ser integrada dentro de ese sistema hidráulico, la válvula de la certeza cede, todo el sistema colapsa y bueno, ya sabemos lo que puede suceder. No hay un alma o una estructura rígida que pueda sostener toda esa presión interna. Generalmente y lamentablemente cuando hay una revolución científica, ahí en una nota al pie podríamos citar a Thomas Kuhn, uno pensaría, bueno, aparece un cisne negro, la estructura colapsa, hay que mudarse a una T2, a una teoría 2, a una teoría que sí pueda resolver y resistir esa presión. Lamentablemente no sucede porque cuando ese dogmatismo está defendido por dogmáticos que tienen intereses y que no tienen intereses para nada de abandonar ese sistema, que es el que los cobija o les da de comer, bueno, cuesta mucho más hacer ese cambio radical. Había un sociólogo, Luhmann, que hablaba de la confianza como un mecanismo de reducción de complejidad. Él decía que hablaba de reducción de complejidad. ¿Por qué? En la modernidad uno confía en ciertos sistemas, ¿no? Bancos, internet, microchips, automatizaciones,
y no termina de entender del todo cómo funcionan. Y ese no entender del todo cómo funcionan, yo creo que nos pone en mayor o menor medida, depende de nuestro grado de dependencia a la tecnología, en una posición un poco de esclavos. A ver, sistemas mecánicos, voy a poner ejemplo de los autos porque es lo que estaba hablando al principio, en los que uno todavía puede entender, reparar y saber cómo funciona. Creo que da a la vez el desafío intelectual y físico de acceder a ese conocimiento aprendiendo cómo arreglarlo, cómo conducirlo, en comparación con un auto electrónico en el que muchas veces un microchip o una falta de actualización en un sistema nos deja a pie. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La rapidez de nuestra vida hoy en día depende de esa válvula, vamos a llamarle, de la confianza de que hablaba Luhmann, para que retenga el líquido. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Todos los que conocemos cómo funcionan válvulas o qué elementos tienen dentro, sabemos que una cubeta se puede romper, un cilindro se puede rayar, la presión puede ser demasiada o puede ser poca, en fin, puede colapsar. Este paralelismo que estoy estableciendo tiene que ver con una fragilidad sistémica. Cuando hay una crisis, por ejemplo, financiera o un apagón, como hubo hace relativamente pocos meses en Europa y de los que suele haber muy seguido acá, el sistema cae de golpe. Cae de golpe. Eso es clave. Eso es algo que nunca va a suceder en este tipo de sistemas porque tiene algo que nosotros podemos decir un alma tallada. ¿A fuerza de qué? A fuerza de... bueno, ahora vamos a ver bien por qué es fundamental y a fuerza de qué, ¿no? Pero esto en una sociedad, si pensamos en la memoria de un pueblo, en cómo se construye sobre lo que ya está construido, podemos entender por qué hay un proceso y tiene que haber un proceso que sea dentro de todo lento o que vaya acorde con los tiempos de la sociedad, con los tiempos del hombre, para que pueda ser asimilado. Porque si no caemos en este facilismo, en la respuesta rápida de cosas que no podemos entender, y esa respuesta rápida, así como viene, se va y nos deja vacíos. No es algo que va a suceder con este tipo de sistemas. Si la sociedad dependiera de un cricket hidráulico o de este tipo de cricket, este tiene un tiempo mucho más lento, tiene algo tallado en metal, tiene algo que lo sostiene, como si fuera una institución. Acá me voy a acordar de algo que dijo Dani hace poco, cuando él hablaba de qué es importante en la institución como fin o la institución como punto de partida. Si la institución es el punto de partida, creo que hay un gran problema. En cambio, si la institución viene después, es decir, bueno, en el movimiento TP lo podemos hablar muy bien. ¿Cuándo se institucionaliza? Después que hubo todo un proceso de cuestionamiento, de reformulación, de un marco teórico, de un principio ordenador de todo ese caos de información. Bueno, ese principio es el tornillo central. La institución solamente tiene sentido porque cumple la función de rigidez y de encauzar y de dirigir y de manipular a buen puerto el movimiento de ese tornillo central, es decir, de todo lo que se fue construyendo social y culturalmente a través de la memoria, del conocimiento, de los tiempos, del tiempo que tiene que ser. Dijimos que el problema era una falla o una fragilidad sistémica, en la analogía de lo hidráulico. Ahora, si la válvula de esa confianza de la que hablaba el sociólogo se rompe, no hay fricción que detenga la caída. La fricción es ese conocimiento, es el paso de esta rosca. Esto es fricción. Por eso yo decía que la fuerza vertical puede ser resistida sin problema porque el mismo peso hace un efecto autoblocante o autofrenante. Esa fricción es la que muchas veces la sociedad moderna desdeña, ¿no? Todo lo que produce un roce, una fricción, está mal o es una alerta, una bandera roja, cuando muchas veces es un principio que ordena y que nos educa y que nos está enseñando algo más y que es necesario para después tener la fortaleza para resistir el peso. La válvula de la confianza, como dijimos, se rompe, no hay fricción que detenga la caída, el colapso es instantáneo. O sea, cualquiera que ha visto fallar un sistema hidráulico
que puede poner incluso en riesgo la vida, sabe de qué estoy hablando. Otra relación que podemos hacer y que tiene que ver ya más con la vida cotidiana, con la existencia, es el concepto de lo inmediato, de la inmediatez, en contraposición con la experiencia, que es lo que decíamos recién, ¿no? Lo inmediato, es decir, la respuesta que requiere poco esfuerzo, que da una respuesta rápida y casi sin transpirar, en contraposición con la experiencia. Hoy se puede obtener respuestas muy rápidas. Tenemos inteligencias artificiales, tenemos internet, buscadores, soluciones, motores de búsqueda muy potentes, lo que se llama una respuesta llave en mano. No recorremos la distancia del tornillo, ¿no? Es un ascenso hidráulico hacia ese conocimiento que queremos alcanzar. Ahora, si hay una falta de fundamento, porque muchas veces podemos desconocer el fundamento en esa averiguación rápida de conocimiento, el recurso técnico, esto desaparece. Es decir, la persona no tiene el brazo de hierro o la palanca que tenemos acá, y no tiene tampoco el hábito desarrollado para sostener el peso de la propia realidad. No puede lidiar con presión, porque no se fue educando para tallar en su propia alma o en su propio eje central, en la columna vertebral de su existencia, que es este tornillo, el paso necesario para resistir la presión. Ahora, esa herramienta que nos soluciona el qué, podemos decir, pero nos está quitando el cómo, ¿no? La respuesta rápida nos da el qué, pero nos está sacando el cómo. Y por eso es fundamental hacer estos ejercicios de reflexión y de pensamiento, porque ahí estamos entrenando el cómo. ¿Cómo accedo a un conocimiento? Por más rústico, por más rudimentario que sea nuestro pensamiento, es nuestro y es un conocimiento que pudimos acceder por nuestros propios medios, digamos. No tuvimos que necesitar de nadie ni de nada más. Después sí, obviamente podemos ponerlo en contraste, podemos revisar, volver para atrás, ir hacia adelante, conversarlo, etc. Pero no podemos perder el cómo. Este clique sin fin tiene otra particularidad que es interesante, que es avisa cuando está mal. Es decir, empieza a presentar síntomas, algún crack, algún crujido, ¿no? Se pone pesado, se engrana, va a pedir grasa, va a pedir aceite. En cambio, el arroz que obviamente tiene un desgaste que uno incluso hasta lo puede ver. Acá estamos viendo en qué parte se desgasta más o menos. En cambio, la válvula hidráulica, que es la analogía que estamos haciendo, tiene que ver con el sistema fácil, el sistema rápido, mucho de la modernidad. Tiene un sistema binario. ¿Funciona o no funciona? No hay paso intermedio. ¿Retiene o no retiene? ¿Sostiene y colapsa? Esa pérdida de la señal de alerta gradual, que es fundamental, es quizá el rasgo más peligroso de un sistema moderno. El sistema moderno o la modernidad se caracteriza, dentro de otras cosas, por la falta de una señal de alerta gradual. Entonces, ante un colapso, ahí los ven a todos corriendo en rebaño, aceptando ideologías o aceptando ideas en rebaño, porque es la manera de lidiar con esa presión. No tienen el cómo, no están entrenados para resolver una situación. A veces se busca como de manera desesperada esa válvula en nuestra vida, ¿no? Que es la solución rápida, el hack. Pero bueno, olvidamos que la fricción del sinfín es en realidad es nuestra red de seguridad. Es nuestra red de seguridad. Bien, vamos a empezar a mover esto un poco, a destrabarlo. Mientras, bueno, ahí ya empieza a aflojar, ¿eh? Manualmente se puede mover. Y esto es muy interesante porque tiene, ahí no sé si se ve bien, tiene un alma central, que es la de mayor diámetro, que termina de abrirse cuando llega al tope. Y cuando llega al tope, que todavía le falta muchísimo, tiene muchísimas vueltas esto. Tiene más vueltas que el destino, o más vueltas que el tiempo,
¿no? Esto es una metáfora hermosa sobre un pueblo, sobre una sociedad, sobre la memoria de los pueblos. Como decía un cantor sureño, la memoria de un pueblo nunca descansa, anda y anda los siglos tras la esperanza. Y acá podemos estar siglos girando esto. Ahora bien, cuando llega al tope, tiene un plus de elevación, que es un tornillo central que está dentro del alma. Es decir, son dos tornillos, uno dentro del otro, que ofrecen esa posibilidad de elevación. Bien. ¿Qué es lo que decíamos también de lo hidráulico? Uno piensa en lo hidráulico, se me ocurre también que es ese líquido que está a presión y que determina muchas veces funciones dentro del organismo o funciones dentro de un sistema. Y pensaba que eso también lo podemos relacionar con humores, el humor. Entonces, ¿esto cómo lo podemos relacionar? Bueno, hablamos de Kuhn, hablamos de la modernidad, de la liquidez de la modernidad, y ahí estamos citando indirectamente a Bauman. Entonces creo que ahí hay una red conceptual interesante entre lo físico y lo biológico y lo social, lo sociológico. Es el paso de lo mecánico a lo hidráulico, es una metáfora también, puede ser una metáfora de lo que pasó entre el siglo XX y XXI. Hablaba de los humores, de lo hidráulico, y esto tiene que ver también con el alma, con los tiempos del alma, con los humores. Un sistema hidráulico relaciona presión con inmediatez, es decir, las emociones también son descargas que buscan una salida inmediata, muchas veces quizás no es la mejor opción, pero ofrece esa salida inmediata, que es lo que decíamos hace un rato. La inmediatez puede ser entendida o puede ser también en este ejercicio analógico relacionada con un fluido que transmite una presión de afuera hacia adentro o viceversa, pero sin demora. Es decir, el alma funciona con la lógica del sinfín. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Si pretendemos que nuestra vida interior se rija por la velocidad del líquido, es decir, por el hack, la respuesta reactiva, estamos forzando esa válvula. Estamos forzando un sistema que eventualmente puede colapsar. El alma, en cambio, tiene sus tiempos y necesita de muchas vueltas de manija, como en este sistema. ¿Para qué? Para reaccionar, para funcionar con lógica, para elevar, para alcanzar el ascenso, ¿no? Ese es un proceso existencial que no tiene nada que ver con la inmediatez. Es decir, el fluido emocional puede determinar podemos decir, una descompresión violenta. Esto ustedes por ahí lo pueden estar relacionando también con lo que sucede cuando uno actúa por emoción o a través de lo que podemos decir sin pensar, ¿no? Uno actúa sin pensar, solamente influenciado por la emoción del momento, y puede llegar a colapsar ese sistema. Bien, bueno, acá le pudimos sacar esta tapa. Vamos a ver la trastienda de este sistema. Bastante interesante, es hueco, es hierro, es muy pesado, es sólido. Pero bueno, esta tapita mantiene todo ese sistema de lubricado. Vamos a limpiar también. Espero que no moleste mucho el sonido, pero si no lo hacemos después en postproducción. Mentira, no se hace postproducción. Bueno, seguimos reflexionando sobre esto de las elevaciones, de los cricket, de la modernidad. Habíamos dicho, hoy habíamos citado a Kuhn, hablamos del dogmatismo, ahora hablábamos de la descarga o descompresión violenta
de la que puede ser víctima muchas veces alguien cuando actúa por alcanzar un hackeo, es decir, por ahorrarse un paso, o por ahorrarse el tiempo en el que uno accede a la experiencia, a los cómo de la vida. Bien. Lo bueno es que con ese líquido afloja grasa y también óxido, así que quizás después se le pueda pintar. Ahí creo que tengo un anticorrosivo, un convertidor de óxido que puede ser útil después. Vamos a ver si lo pinto, de qué color, y se lo puedo llegar a mostrar después cuando esté pintado. Bueno, habíamos quedado creo que en Kuhn y el cisne negro. Habíamos dicho qué es lo que pasa en las estructuras de las revoluciones científicas cuando aparece un cisne negro, y lo habíamos relacionado con la falla de la válvula del sistema hidráulico. ¿Cuántas veces un paradigma se vuelve hidráulico, ¿no? Ofrece una respuesta rápida, uno se familiariza con su uso porque ofrece una respuesta rápida y no lo cuestiona, y en ese proceso se olvida de revisar y de aprender cómo está hecho, porque ¿para qué queremos saber si seguramente alguien sabe cómo está hecho? Y si se rompe, alguien va a saber cómo arreglarlo. El tema es que muchas veces esas personas que sí saben cómo arreglarlo no son las personas más honestas y tienen intereses, y van a jugar con una voz de autoridad para desacreditar al que sí quiera aprender cómo está hecho y si es realmente útil ese sistema hidráulico. El cisne negro, habíamos dicho que está relacionado con esto de que se vuelve hidráulico cuando se vuelve rígido y dogmático. Ese es el problema con el cisne negro, ¿no? Se confía ciegamente en una capacidad de presión que lo puede explicar todo, hasta que eventualmente llega el colapso, la anomalía, el dato que no encaja, lo que se ve detrás de la línea del horizonte y no debería verse, etc. Cuando decimos cisne negro, creo que automáticamente pensamos en esos ejemplos porque son bastante significativos, bastante movilizadores también. Eso actúa como una fisura en los retenes. Un sistema hidráulico tiene retenes, como cualquiera que alguna vez desarmó un pistón de freno, por ejemplo, sabe cómo funciona, ¿no? Cuando uno de esas cubetas o retenes se rompe, lo mismo que en una bomba de freno, se empieza a perder líquido, se pierde presión y puede determinar una falla a escala colosal. Es decir, un pequeño error o una pequeña fisura, una pieza muy pequeña puede determinar el colapso de toda una estructura. Entonces, ¿por qué es importante ese cisne negro? Evaluarlo. ¿Cuál es el daño o el cambio o la gran fisura que puede provocar? Que de repente tengamos la tecnología para ver cosas que no deberían verse, porque es peligroso. ¿Qué daño a gran escala puede causar si no se soluciona rápido? Bueno, la transición nunca es gradual, ¿no? Por eso son revoluciones. Y el sistema, cuando cae de golpe, diría Kuhn, va a ser reemplazado por otro. Bueno, no es tan fácil. Kuhn quizás tenía una confianza en la honestidad de ciertos campos del conocimiento, sobre todo el científico. Liquidez. Bauman, la modernidad líquida. Viene Bauman y si bien no es novedoso, pero hace o pone en boca de muchos el término de la modernidad líquida, que es súper interesante. Describe este paso, ¿no?, de lo que estábamos hablando, que son el trique de fierro, las instituciones pesadas, los compromisos de por vida, la fricción de la comunidad. ¿Por qué son importantes esas fricciones? ¿No? Eso lo podemos comparar y poner en contraste con una modernidad líquida. Sin fricción no hay agarre. No importa cuánta fuerza acá, obviamente estamos hablando de un cricket que soporta más de 4 toneladas, hay agarre y hay fricción. En la modernidad líquida Bauman, estas dos cosas no están. Los vínculos, las identidades fluyen como el líquido hidráulico,
no ofrecen resistencia, son rápidos y son eficientes. Pensemos en las redes sociales, en los vínculos o las relaciones que nacen a partir de las redes sociales, en la velocidad y el paso rápido de una persona a otra en el término de vínculos amorosos, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? La fragilidad final. El problema es que cuando uno elimina esa fricción, es decir, el compromiso lento, el esfuerzo sin la manija, también se está eliminando la seguridad de lo irreversible, que es la característica principal de un sistema sólido, rígido y confiable. Esto es irreversible. Esto no va a volver a bajar. Para que esto suceda tiene que colapsar toda una estructura que es muy sólida y antes va a colapsar otra cosa, pero nunca va a colapsar el alma, el eje central, los principios, lo que se fue adquiriendo y aprendiendo a través de la memoria. Eso no va a colapsar. El problema es que cuando se elimina la fricción en otros sistemas eficientes como los cricket modernos, también se está eliminando la seguridad, esa red de alerta que decíamos hoy al principio, y en la modernidad líquida todo lo que sube puede bajar en un segundo. Nada está trabado mecánicamente como esto está trabado mecánicamente. El peso que está soportando cada uno de estos pasos está distribuido a lo largo de todo el sistema. No hay una sola pieza que resista todo el peso, es un trabajo conjunto. La modernidad líquida, los humores, lo hidráulico fluye hasta que la presión cambia y de repente no hay nada sólido que nos sostenga. Generalmente las caídas de esos accidentes emocionales líquidos suelen ser bastante dolorosas y suelen determinar para algunos terapia, para otros años de soledad, etc. Bueno, ¿qué podemos decir de este cricket que es baja tecnología y alta fidelidad? Eso está bueno, es interesante, ¿no? Es baja tecnología, pero alta fidelidad. Comparado con un sistema que puede ser de alta tecnología, pero de alta vulnerabilidad. Un sistema vulnerable es un sistema corrompible y pasible de hackeo, ¿no? Esto pareciera que el desafío de hoy en día, fuera rescatar, volver a la fricción, rescatar esa fricción sólida en un mundo que obliga a ser fluidos, ¿no? Esto está muy de moda, decir que fluya. Bueno, cómo construir un sistema irreversible, incluso hasta dentro de nosotros mismos. ¿Cómo ser irreversibles? Un vínculo, un proyecto que no dependa de la válvula, ¿no? Que no dependa de una válvula que se mantenga cerrada. Y bueno, esto es un riesgo latente, es real, es el paso de lo mecánico a lo tecnológico, lo que muchas veces corrompe el sistema. No se trata de un cambio de herramienta, sino un cambio de estructura. Yo creo que también lo que va sucediendo en ese pasaje es que se va corrompiendo o se va deteriorando un sistema fundamental para todas las personas, que tiene que ver con el analfabetismo funcional, podemos decirlo. Es decir, nos volvemos analfabetos de las funciones mecánicas y ni hablar tecnológicas de un aparato, de un sistema. Acá podemos entender la relación que existe entre el esfuerzo y el resultado, ¿sí? El esfuerzo es mucho, hay que hacer fuerza, el resultado se va viendo, es lento, pero es muy seguro. No ofrece grandes riesgos. El efecto negativo es que cuando una sociedad depende de una caja negra, es decir, de algo que no es transparente, que no conocemos cómo funciona, pero lo usamos porque funciona, se empieza a perder la capacidad de reparar nuestro mundo. Y creo que hoy en día estamos inundados de personas que no están en condiciones o capacitadas para reparar su propio mundo. Les dieron las llaves, les dieron la llave en mano, les dieron facilidades, les dieron un sistema hidráulico en el que tenés que hacer poco esfuerzo para acceder a grandes beneficios, y un día se encontraron con que son analfabetos funcionales y no pueden solucionar pequeños o grandes problemas. Esto a escala social es un gran problema.
Parece que todos los grandes pueblos alcanzaron la edad de oro en tiempos que no son y que uno se lamenta de no haberlos vivido. Parece que nos toca vivir una época en la que, a propósito, todo el tiempo se nos está haciendo saltar el paso que nos vuelve fuertes, que nos vuelve rígidos, que nos da este tallado. Podemos decir que cuando un pueblo nace, cuando una persona nace, este sinfín es sólido. No hay un paso tallado, no hay una rosca tallada. Lo que lo va tallando, lo que le va dando esta funcionalidad para resistir la presión, es el conocimiento, es la lentitud, es el paso a paso, es el tiempo necesario que hay que tomarse para aprender y desandar ciertos caminos de conocimiento. Y hoy en día parece que se está educando para que seamos analfabetos, en el sentido de se nos da un sistema que no conocemos y pasa también con las inteligencias artificiales. Nos dan el resultado, pero nos están ahorrando el cómo. La inteligencia artificial no importa saber si uno aprendiste, pero ¿entendés lo que yo te estoy dando? No me interesa, yo quiero el resultado. Y en el proceso me perdí un montón de cosas. Me perdí de lo que se trata en realidad la vida y la aventura del conocimiento. Creo que todo proceso o aventura de conocimiento, o mismo la vida, es en el fondo el camino, es el proceso, no hay más que el proceso. Hay que ser quizás muy pretencioso para pensar que uno siempre va a estar en condiciones de disfrutar y llegar a una meta, y cruzarla y cortar la cinta como un atleta. A veces está bien sentarse al costado, dejar que pasen los que quieren ir más rápido, y llegar a la meta segundo, cuarto, décimo, o no llegar, volver para atrás, pero con algo masticado, con algo propio, habiendo aprendido algo. No sé, estoy pensando también en lo que genera el colapso y lo que puede llamarse, vamos a decir, no sé, una cascada de colapso o efecto dominó, que es la vulnerabilidad tecnológica que tiene un sistema que está interconectado todo el tiempo. Es decir, un sistema que depende de otro, que depende de otro, que depende de otro, se compartimenta la información, el que sabe reparar esto no conoce para nada la otra pieza, que es fundamental para el funcionamiento de esta, y ahí cuando falla una cosa empiezan a fallar otras, uno no puede entender el problema, porque no entiende nada, y el cricket sin fin sigue siendo una unidad aislada. Es decir, si uno se rompe, ¿no? Sigue funcionando. Si algo se rompe puede seguir funcionando, o incluso podemos detectar la falla fácilmente. Imaginemos, por ejemplo, qué es lo que pasaría si llega a colapsar en la nube, o en lo que llamamos la nube, un sistema financiero, una red eléctrica, como ya ha pasado. Todos unidos por el mismo fluido. Una pequeña válvula que se rompe y ese líquido que hace colapsar no una ni dos, sino muchas estructuras. Bueno, como decíamos hoy, una falla chiquita en un retén puede despresurizar todo el sistema global. Todo el sistema, no sé, podemos decir global porque engloba otras estructuras. Esto si hubiera sido en términos de Bourdieu, que él hablaba de campos y lo representaba en círculos, engloba otros campos. Pero hablar de globalidad es interesante porque no es solamente en dos dimensiones, ¿no? En dos direcciones del espacio, sino en tres. Es decir, no solamente colapsa una estructura financiera, sino que arrastra otras que pueden estar por debajo o por encima en un sistema vertical, o hacia los lados en un sistema horizontal. Y la sociedad no es o vertical u horizontal. Es como ese diedro, poliedro interconectado todo el tiempo, en el que, por favor, que no vaya a fallar algo. Después, otra analogía interesante podría ser hablar de, bueno, hemos citado en algunas charlas con los chicos a Feyerabend, a Lakatos,
¿no? Dentro de esto del pensamiento de la metodología científica. Y son interesantes. Necesito otra pieza para abordar estas analogías. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad de un sistema hidráulico es lo que para ellos era el monismo, es decir, requiere que todo funcione bajo una sola lógica de presión. La fricción del sinfín de este tornillo presenta una pluralidad, es decir, la resistencia y el tiempo humano en conjunto, ¿no? La resistencia y el tiempo del usuario. Es decir, un efecto negativo a largo plazo podría ser que por querer buscar la eficiencia total, eliminamos los sistemas opuestos, las voces disidentes, podemos decir, o los métodos lentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente alguien propone que se vuelva a revisar cierto, vamos a hacer un cuestionamiento científico, por ejemplo, y te dicen, pero eso ya quedó atrás en la era medieval, eso ya en la época de los griegos, sí, pero hay veces que es necesario revisar esas voces disidentes y volver a esa lentitud, porque el sistema hidráulico moderno muchas veces colapsa y hay que buscar la falla muy atrás. Es cuando uno empieza a tirar del hilo y desarmó 70 partes del auto para descubrir que, mira, era este cosito que estaba allá. Puede pasar. El resumen de esta última idea es que a veces convertimos o nos volvemos una sociedad que sabe subir muy rápido y muy fácil, pero que se olvidó cómo sostenerse por sus propios medios cuando la presión desaparece. Esto podemos decir, ¿qué pasa cuando uno pierde la manija? ¿No? La soberanía sobre nuestro propio ascenso. Nosotros, siempre que tengamos esto y sepamos cómo usarlo, tenemos la soberanía para ejecutar y ser autores y artífices de nuestro propio ascenso. En cambio, de la otra manera, es todo lo contrario. ¿Había que reinstalar estos mecanismos o estos sistemas antiguos para evitar fracasos futuros? No sé, pues la idea puede ser muy osada. Pero sí podemos rescatar este concepto de que el tornillo, el alma, los principios, nuestra columna vertebral, psíquica y física, deja una marca. Esto es, cada uno de estos surcos en la rosca es una marca que hay que saber hacer, hay que saber cómo ganarla. Si quisiéramos pensar a nivel macro, podemos decir que en la memoria colectiva se dan los cambios de paradigma, ¿no? Y el cambio muchas veces son totales, son radicales. En ese caso, este tornillo sin fin representa lo que sería una memoria sedimentada, mientras que lo hidráulico representa una memoria volátil, el pueblo que no tiene memoria, y que le parece o que puede llegar a creer que no es importante esa memoria. Total, es más fácil elevarse hoy en día. Sí, pero a veces hay que volver, hay que revisar, hay que entender por qué alguien decide escribir la memoria de su propio pueblo. ¿Qué se cifra en esta escritura? ¿Qué se cifra en esos cantos épicos? ¿Por qué es importante celebrar y cantar los triunfos y las derrotas? Bueno, justamente porque en ese tallar, así como la memoria del tiempo puede ser representada analógicamente con el agua de un río que va tallando la piedra, bueno, esa labor conmemorativa es lo que permite tallar el paso de la rosca en una pieza de hierro, que es lo que después va a permitir resistir la presión y lo que va a permitir la verdadera elevación segura, es decir, conociendo también la alarma sistémica. Esto de la memoria grabada es importante, ¿no? Porque para que el tornillo funcione tiene que estar tallado en el acero.
esa muesca, estas muescas son experiencia acumulada. Yo miro esto y puedo decir, esto es un pueblo que transitó mucho, que transitó demasiado, tiene toda esta experiencia acumulada, se fue haciendo a fuerza de solucionar problemas, de sufrir, de celebrar victorias y de abrazarse en los fracasos. Esa muesca es experiencia acumulada. La memoria colectiva funciona así. Son los relatos, las luchas, los aprendizajes, todo lo que queda enroscado en la cultura. Porque esta la roja es continua y puede no tener fin. Y si no tiene fin, mejor. Quiere decir que nos podemos elevar hasta el infinito. El líquido, en cambio, no deja ni siquiera rastro por donde pasó. Cualquiera que haya visto un sistema, una válvula vacía, la limpia con un trapo, no se sabe qué hubo adentro, no hay rastros de nada. De hecho, cuando el cilindro está rayado, un poquito picado, listo, se cambia, ya no sirve. El líquido vuelve al depósito, el sistema queda como si nada hubiera pasado. Es la memoria de la inmediatez, esa liquidez de la que hablaba Bauman. Bueno, otro concepto interesante, volviendo a las revoluciones científicas, que son costosas, son traumáticas, y digo traumático porque me estaba acordando del ejemplo que pusimos al principio de qué pasa cuando colapsa una estructura y arrastra a otras, en esta globalidad, en esta tridimensión del caos. Bueno, implica que hay que desaprender el camino del tornillo, que el tornillo ya conoce. El tornillo lo conoce muy bien. La memoria colectiva se resiste a limar los surcos, porque sabe que son lo único que tarde o temprano va a garantizar que el peso de la realidad no caiga al vacío. Es la única manera de lidiar con el peso de su propia realidad, tallando estos surcos. No hay que limarlos. La memoria colectiva sabe que esos surcos no se liman porque son imprescindibles. El surco es lo que se queda. Digo lo que se queda porque habíamos dicho recién que el líquido hidráulico se va y no deja rastros. No tiene memoria. El sinfín es puro roce y es lo que retiene. Ahora, ese grabado permite, incluso, ¿no?, aunque la manija se suelte o se rompa, que el auto no se caiga. Es decir, que no nos aplaste. Que la realidad o que ciertas situaciones no nos aplasten. Memoria colectiva. ¿Por qué es importante lo precultural? ¿Por qué tenemos que entenderlo y reinterpretarlo? Vayan y escuchen a Rafa y van a entender por qué. Y es súper interesante. Bien. Y bueno, y ahora que dijimos una de las ideas que muchas veces se tocan en sociología mitológica, tiene que ver con esta danza entre el 11 y el 13, entre el individuo y la persona, entre la masa y el pueblo. La masa es el sistema hidráulico, que no se cuestiona, usa un principio heurístico. Funciona, se usa, listo. Y no tiene memoria. En cambio el pueblo, ¿no?, la comunidad, es esto. Es el proceso que se refleja en el tallado sobre el acero. Y que además tiene una particularidad, tiene una identidad, porque tiene un tallado único, es decir, el paso y la rosca tienen que ser uno hecho en función del otro. Y no va a entrar otro tornillo y no puede entrar otra rosca. Es la que se construyó a su medida. Nosotros, como pueblo, deberíamos tener, nosotros como personas, deberíamos ser educados desde chicos para aprender a tallar una realidad a nuestra medida y no a la medida de lo que se nos ofrece o vemos afuera, en otras culturas, en otros pueblos, en otras civilizaciones. Si la cultura es el tallado, la identidad
es el encastre. El pueblo tiene una identidad porque desarrolló una rosca específica, y esa rosca específica son sus mitos, sus tradiciones, su lengua, sus leyendas, su forma de entender el arte, su forma de hacer arte, su música, su forma de versar, su forma de saludarse en la calle, su forma de escribir poesía sobre todo y hacer canciones. Eso no va a encajar en cualquier otro tornillo. Lo que nosotros hoy llamamos globalización o globalismo, que es lo hidráulico, tiende a homogeneizar las cosas. Es decir, la presión del mercado de la técnica rápida igual a equipar a las sociedades. Después vamos a ver que no, que es una mentira. Pero si todos somos líquidos, todos somos iguales. Y todos somos desplazables y eventualmente y lamentablemente colapsables. En cambio, el sinfín es la analogía perfecta de la soberanía. Es la muestra de que lo que nos hace distintos es ese paso de rosca que tallamos a nuestra medida. Es como en ese cuento en el que se habla de ese dios de barro que había hecho un pueblo determinado y dice: lo hicimos nuestro, lo hicimos a nuestra medida, ¿no? Lo hicimos con nuestro barro. Esos son nuestros ídolos, nuestros héroes, nuestros campeones. Bueno, a fuerza de repetir esos movimientos o esa tradición cultural muchas veces, tarde o temprano se logra esa talla. Y cualquiera que sepa leer ese paso de rosca va a entender dónde está parado y por qué es como es y por qué está inmerso en una cultura que tiene las características que tiene. Sin estas muescas, la cultura sería puro presente, es decir, pura vulnerabilidad. El presente todo el tiempo es vulnerabilidad. Un pueblo sin esa rosca que decíamos es un pueblo que no se puede sostener arriba por sí mismo. ¿Qué es el sí mismo? Es justamente el proceso cúlmine de haber tallado su propio yo. Esto es el sí mismo. Un paso de rosca y un tornillo que encajan donde tienen que encajar y en ningún otro lado. No es reemplazable. Lleva tiempo hacerlo, lleva tiempo y esfuerzo manipularlo y controlarlo y ejercerlo y devolverlo a la comunidad. Pero es un sistema confiable de baja vulnerabilidad. En un sistema hidráulico, volviendo a la Catos, ¿no? Esto de qué pasa con el núcleo firme de un paradigma en un programa de investigación, es el tornillo central. Se puede cambiar el aceite, ¿no? Podemos decir las hipótesis auxiliares, pero si se daña el núcleo o la rosca, el programa colapsa. Lo mismo con esto. Puede haber hipótesis auxiliares, sí, que son lo que estamos haciendo nosotros ahora, lubricando, cambiando aceite, limpiando. Pero no cambia el talle, la talla, digamos, ¿no? Dicen que el tiempo no perdona lo que se hace sin él. Bueno, yo creo que esto es uno también de los ejemplos lindos que tiene este aparato. Porque si hay algo que nos enseña, y justamente lo que nos hace renegar cuando queremos usarlo bien, es que precisa tiempo, mucho tiempo, y hay veces que puede llegar a parecer desesperante. Pero cuando las papas queman, es lo confiable, es el sistema que ofrece seguridad estructural. Esa es la durabilidad, la metáfora de la durabilidad de la que estábamos hablando. Ahora, hace unos minutos, no sé cuántos, yo había mencionado a Daniel Márquez, y este concepto que él había dejado un día sobre la mesa de las instituciones como fin, no como punto de partida. Bueno, la institución es el cilindro contenedor, es esto.
¿Por qué decimos que es el cilindro contenedor? Porque para que esto funcione y multiplique la fuerza, tiene que estar adentro de algo que lo sostenga, es decir, de algo rígido, de algo no colapsable, no corrompible, no sobornable. Si esto fuera una sociedad y nosotros quisiéramos hacer un análisis sociológico, este cilindro que estoy señalando acá, que es donde gira el engranaje fijo, son las instituciones. Esas son las instituciones. En lo micro, el esfuerzo personal es la mano que da manija, es decir, esto que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Pero sin una institución sólida, que es lo macro, no hay encauce de energía, no hay fuerza motriz, no hay fuerza de empuje, no hay movimiento. El tornillo baila, se falsea, no levanta nada. En términos educativos, bueno, creo que no hay mucho más para explicar esa analogía. No sé, cuando la educación no está regulada o se fragmenta, se pierde ese continente común, este continente, ¿no? Es como que cada uno da manija al aire, no encastrando bien como tiene que encastrar. Esto, bueno, esto se abre y tiene una longitud de palanca que facilita el levantar el peso, y tiene un encastre para que la manija no quede en el aire. Es decir, para que la sociedad no pierda su capacidad de elevación colectiva. Entonces, si se pierde esa capacidad de elevación colectiva porque no está regulada la educación, bueno, vamos a tener un montón de educandos con una calidad mala o baja, educados para dar manijas en el aire, es decir, para no pensar en términos comunitarios. Creo que pueden ser más o menos rebuscadas las metáforas, pero se entiende el concepto. El mismo Durkheim, con relación a la educación, él sostenía que no sé bien cómo eran las palabras exactas, pero decía algo así como que la socialización metodizada de una generación joven es la educación, ¿no? Es una socialización metódica de una generación joven. Para él, un acto espontáneo no tiene nada que ver con la educación, sino con una función social vital que tiene su tiempo, es decir, el tallado sin fin. Es lo que permite que el individuo deje de ser puro líquido, es decir, puro líquido, volviendo al concepto de los humores, que deje de ser impulsos, deseos, inmediatez, y adquiere una estructura sólida que le permita integrarse al peso de su realidad social. Si el Estado no regula ese proceso, decía Durkheim, la memoria superior se vuelve desigual. No sé, algunos van a tener, por ejemplo, una rosca de acero y otros una de bronce y otros una de plástico, y otros por ahí no lleguen nunca a tener ese eje. Esto rompe la cohesión del pueblo. Eso en términos de Durkheim. La metáfora es interesante justamente porque el mismo material son las mismas posibilidades para todos. Bueno, ya creo que va mucho más tiempo del que tenía pensado. Nunca se sabe. Sí, me hubiera gustado quizás desarmarlo completo, pero bueno, no, que me di cuenta, ni bien empecé a trabajar, que iba a ser muy ruidoso y que iba a necesitar de algunos accesorios que tengo un poco lejos. Pero bueno, aún así pudimos limpiarlo. Ya el líquido ahí terminó de hacer su trabajo y ya al menos puedo ver, bueno, ahí no sé si se va a ver, pero había unas leyendas ahí que estaban tapadas de grasa y de polvo. Bueno, ahí se puede leer, ¿no? Industria Argentina, la marca que es Telemec. Acá hay un
un tallado que dice 4 toneladas, que es el límite de resistencia homologado. Y bueno, ya sí, no tiene mucha más grasa ni aceite, así que lo voy a poder pintar. Después probablemente en alguna imagen podamos ver cómo queda. Pero era más que nada un elemento de empuje metafórico y transpositivo para hablar de otras cosas. ¿Qué conceptos podemos sacar en limpio para un epílogo improvisado? El brazo de fierro, esto, es nuestra voluntad de seguir dando manija cuando todo el mundo nos está diciendo que apretemos un botón. Es lo que vemos todo el tiempo. Apretá un botón, toma el atajo, y quizás las cosas interesantes nos van a pasar en el camino largo. En el proceso de dar, no importa cuántas vueltas a esa manija, si esa manija está tallada por el fuego de nuestra propia voluntad y nos permite ejercer ese sí mismo, es decir, nos permite ser lo que somos en un contexto determinado, en una coyuntura determinada. En la vida, cuando el piso es blando, como en esa historia que yo conté al principio, a veces es preferible perder altura con dignidad y control, es decir, perder verticalidad, que intentar moverse lateralmente para evitar un esfuerzo. Digo moverse lateralmente porque al principio había comentado esto de que el criqui carrito necesita hacer un movimiento mínimo lateral para mantener ese vector de fuerza vertical con una buena base, con una base sólida. Si por algún motivo no tiene ese movimiento, puede volcarse hacia uno de los costados. Puede terminar en caída libre. ¿Qué más? El clique tornillo. Yo creo que representa el tipo de persona que ante una crisis, siempre estoy volviendo a la historia del comienzo, ¿no? Que es la lluvia y el barro, se mantiene firme en sus principios. Es decir, puede que la situación sea pesada, que el piso se hunda un poco, muchas veces incluso hasta que sufra costos económicos que dejen el camino o tenga que perder personas, pero lo hace sobre su propio eje. Es decir, es esa persona que sabes dónde encontrarla porque tiene una posición predecible y sólida. En el buen sentido, esto no quiere decir que muchas veces haya que mantenerse en un lugar equivocado solamente por terquedad. Estamos hablando de principios, de ciertos valores. En contraposición, el clique carrito es el oportunismo, es decir, la liquidez, lo rápido. Cuando las cosas se ponen difíciles, se puede desplazar lateralmente, puede colapsar. Esto nos enseña que la estabilidad muchas veces no depende de lo sofisticado, sino de una buena alineación. Esto es como las artes marciales. Muchas veces, la mayoría de las veces, no se trata de fuerza muscular, sino de equilibrio, de mantener una buena estructura. Y la estructura es algo que se trabaja con paciencia. Mucha más paciencia y mucho más esfuerzo del que requiere darle volumen a un músculo. Pero el resultado es, para los que lo experimentaron alguna vez, es muy interesante y muy satisfactorio también. Hablamos también en un momento de fricción, dijimos la palabra fricción, que es importante porque tiene esta calidad y cualidad de autoblocar, de autofrenar, es decir, de ofrecer una resistencia a partir del peso. Cuanto más peso, más fuerte se vuelve, ¿no? Ese eje, este sinfín. Bueno, metafóricamente podemos decir que la fricción, el peso de un auto, es a veces tan alto, o el peso de alguna situación personal es tan insostenible en apariencia,
que hace que el tornillo no vuelva atrás por sí solo, es decir, nosotros tenemos el control, el dominio lo tenemos nosotros, entonces no vamos a colapsar si no está en nuestra voluntad. Eso también es lindo de pensarlo desde la metáfora del sinfín. Yo creo que bien pensado, no sé si podemos guardar ahora los dos sistemas, ¿no? Ya lubricado. Lo que estoy usando es grasa, esta grasa grafitada que tenía para que quede ya lubricado adentro. Bueno, ella cambió, está mucho más dócil. Bueno, ven, ahí está. Esta cosa, esta rosca, este paso que había estado tallado después de tanto tiempo, necesita muy poco para volver a recuperar su memoria, es decir, para volver a revisar su propio mitos y volver a funcionar como el primer día. Esta calidad que hace que el clique sea lerdo, pesado, es el equivalente a nuestra resistencia interna, nuestra estructura interna, nuestra autodisciplina. ¿Cuánto nos disciplinamos para evitar el atajo, para que no nos den información masticada, sino que nos dejen revisar esa información para ver si a partir de ahí podemos extraer conocimiento y con el tiempo y con mucha, si los astros son propicios, alcanzar sabiduría? Yo creo que la sabiduría de los pueblos necesita estar tallada en este tipo de roscas, lentas, hay que darle 1000 vueltas como lo estoy haciendo yo ahora, pero son algo, y van a pasar siglos, y la persona que encuentre esto va a tener que hacer lo mismo que yo para desandar el camino y revisar esa memoria que va a estar ahí intacta todavía, más ahora que la acabamos de lubricar. A veces nos quejamos cuando las cosas cuestan esfuerzo, pero hay que recordar que ese mismo esfuerzo es lo que evita que la presión nos colapse, nos haga retroceder o nos desmorone. No sé, creo que en el asfalto de la comodidad todos queremos un sistema hidráulico rápido, suave, pero cuando la vida se pone lluviosa, como me pasó aquella vez, si es que esa historia fuera real, y quizás lo es, cuando la vida se pone lluviosa, el suelo se pone blando, lo que realmente vamos a valorar es aquello que, aunque rústico, se queda clavado en su lugar y no nos falla. Bueno, ahí creo que a lo largo de esta charla le pudimos dar tiempo al lubricante para hacer su trabajo. No sé si se ve en detalle, pero quedó limpio y se puede limpiar. Mi idea era lijarlo, pero me di cuenta muy rápido que iba a hacer muchísimo ruido. Así que, bueno, ahí quedó. Sigue funcionando a pesar del tiempo, como debe ser. Muchas gracias. Si se quedaron todo este tiempo por ahí escuchando algo que no les interesaba escuchar, pero porque les llamaba la atención el cricket, o viceversa, los que quisieron ver cómo funcionaba el cricket terminaron escuchando analogías, transposiciones o transpolaciones que son frecuentes en estos laberintos geminianos. Así que voy a tomar unos mates más, es muy tarde y me gusta porque es tranquilo en la noche, así que probablemente elija alguno de estos colores para pintar y les voy a mostrar después cómo queda. Muchas gracias.